Buenas tardes y bienvenidos un sábado más a la Escuela Diocesana de Oración. Aprender a orar orando con los grandes testigos de la misericordia de Dios, que son los sacerdotes santos que hemos ido viendo y estamos viendo durante este curso. En este sábado, nuestro arzobispo nos hablará de la figura del Papa San Pío X, que nació el 2 de junio de 1835 en Italia, en el seno de una familia pobre y numerosa. Siendo niño murió su padre, por lo que pasó de dejar los estudios para ayudar a su madre en los gastos de manutención de la familia. Posteriormente pudo continuar sus estudios en el seminario gracias a una beca que le consiguió un sacerdote. Cursó estudios en el colegio de Castelfranco y en el seminario de Padua. Se ordenó sacerdote en el año 1858 y en 1903 fue elegido papa cuando era cardenal patriarca de Venecia. Conservador tanto en la política como en la religión, se encargó de fomentar la vida interna de la Iglesia y se opuso firmemente al liberalismo intelectual. En el año 1907 publicó un decreto en el que se condenaban 65 proposiciones modernistas. Durante su pontificado, la legislación anticlerical de Francia y Portugal debilitó a la Iglesia y condenó la controversia de las prohibiciones eclesiásticas y la prohibición de la educación religiosa en estos países. Inició la reconducción del derecho canónico y restauró el canto gregoriano en la liturgia y estableció un nuevo breviario general para la Iglesia. Anticipándose al movimiento de la acción católica romana, impulsó la participación de los laicos en programas de acción social supervisados por la Iglesia. Pío X falleció en Roma el 20 de agosto de 1914 y fue canonizado en 1954. Pues escuchemos atentamente la catequesis de nuestro señor arzobispo. Acercarse a la oración de un santo que además es papa, o de un papa que es santo, cómo oraba este hombre, pues no es fácil, ¿no? Luego San Pío X tengo para mí que es una persona a la cual pues he reflexionado y meditado mucho sobre ella, porque cuando a mi edad más o menos de seminarista leí un libro de Unermann, que es que escribía muy bien, un alemán que tiene vidas de santos preciosas, y leí la vida de San Pío X y me hizo muchísimo bien, porque descubrí como tres claves que yo creo que ahora vamos a tratar de, mirando a Jesús, mirando al Señor, porque es el objetivo de esta escuela diocesana de oración, aprender a orar orando, de descubrir cuál fue su forma de orar, cómo oraba San Pío X, otro de los grandes santos papas canonizados recientemente, que decir que no es un papa de este tiempo moderno. Un papa que vive una vida en un ámbito muy complicado y difícil, en una etapa, podríamos decir, política también súper complicada, y también en plan eclesial. Lo decía Alfredo cuando presentaba la presentación, era un hombre que trató de conservar, como todos los papas, el depósito de la fe, como realmente cuál es su misión, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero en momentos en que surge el modernismo, surgen muchas herejías, hay un planteamiento que podíamos decir que pretendía por todos los medios como decir lo que quizás vivamos en algunos aspectos y en muchos momentos hoy también, ¿no? Todo vale. Y él tuvo que luchar mucho para ser fiel a los proyectos del Señor y a lo que la Iglesia había mantenido y mantiene durante siglos, ¿no? Porque la verdad no cambia, los dogmas no cambian, el depósito de la fe no cambia. Lo que creo yo ahora mismo es lo que creían los primeros cristianos y lo que creían los demás.
y lo que han creído a lo largo de los siglos. Puede haber cambiado lo accidental de la fe o lo que podríamos llamar una profundización mayor en la fe, como explica algún teólogo. Eso sí, pues se puede profundizar, pero no cambiar. La presencia de Jesucristo real en la Eucaristía lo hemos creído siempre, ¿no? Lo que dice el credo no ha cambiado, no puede cambiar, ¿no? ¿Cuál sería las tres formas de orar que tenía o cómo oraba este hombre? Yo voy a decirlo como con mucha sencillez, porque creo que es lo que nos puede ayudar en la oración mirando al Señor. Su oración era de pastor. Curiosamente fue de los papas, que llega papa, siempre fue pastor, siempre fue cura, fue párroco. De hecho le llamaron, como luego van a hacer también con Juan 23, incluso le llamaron también así le han llamado a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, y también le han llamado incluso al Papa actual, al Papa Francisco. Fue como un gran párroco. A Pío X también le llamaron el párroco del mundo, un gran párroco. Él trabajó también, por supuesto, después en la curia, y hay una anécdota cuando él trabaja en la curia y cuando él está también ya de obispo, porque cuentan que alguien le comentó así en plan gracioso, en plan así jocoso y en plan un poco así tirándole de la lengua: nos han dicho que usted hace milagros. Fíjate tú, se hablaba ya de la santidad. Y dice: mire usted, le dijo aquel cura que se lo preguntaba, yo no sé si hago milagros, pero en esta vida convéncese usted que hay que hacer de todo hay que hacer en esta vida. Y claro, fue tal la risa y la sencillez con que la respondió, que yo me atrevería a decir que fue párroco. O sea, fue el hombre que visita a los enfermos, como sacerdote, tendría y tiene su oración, eso que ya vimos aquí de Santo Cura de Ars, el párroco, el obispo o el papa, después, que reza mucho por su pueblo. Este es el pastor bueno, el que ora mucho por su pueblo, ¿no? O sea, él no se queda ni se instala en la queja de los momentos tan difíciles que les toca vivir, porque todos los momentos son iguales y en todas las épocas ha habido dificultades y en todas las épocas ha brillado la santidad y en toda la época ha habido muchos pecadores y mucho pecado, igual. En algunas a lo mejor el pecado puede haber sido más de una manera o de otra, pero el pecado, mientras que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer, pues está ahí en la realidad del ser humano, ¿no? Y por eso la Iglesia es tan misericordiosa, que nos ofrece continuamente el perdón de los pecados, y no una vez en la vida, sino todas las veces que necesitemos, porque el Señor continuamente vuelve a nuestra vida. Su oración fue de pastor, oraba como pastor, por su pueblo, por las ovejas. ¿Os acordáis de aquello que decía el Santo Cura de Ars cuando se colocaba delante de la Eucaristía, del Sagrario, y decía: Señor, convierte a mi pueblo? Así oraba San Pío X. Yo la vida que leí suya, de un hermano, luego he leído también alguna más de San Pío X, presentaba un pastor celoso, un hombre que era capaz de pasar horas y horas hablando con el Señor de la gente. A veces decimos que hay que hablarle a los hombres de Dios, pero también hay que hablarle a Dios de nuestra gente y presentarle los nombres. A veces, cuando ocurre también en mi oración, cuando a veces no sé qué rezar o no sé qué orar, o me aburro en la oración, o hay momentos en que no sé cómo puede ser mi vida de oración, he hecho un ejercicio que a mí me ayuda mucho, y es presentar nombres, personas que llevo en el corazón y que se las quiero presentar al Señor. Mira a Pedro, mira a María, mira a Vanessa, mira a Luis, mira a Pilar, mira. Y entonces me tiro en la oración presentándole nombres, ¿no? Me acordaba de aquella oración del poeta, ¿no? Cuando me presente delante del Señor, le diré muchos nombres que he llevado siempre en mi corazón, personas que he amado y que amo, ¿no?
Y cuanto más grande es el corazón del pastor, más gente lleva en su corazón, más personas que ama le presenta al Señor, ¿no? Y cuanto más en su vida, más lleva en su corazón la pasión por el deseo de la salvación de las almas, por el deseo de colaborar a la redención del mundo, por el deseo de que los hombres conozcan al amor de los amores que Jesucristo, que la gente sea feliz con el Señor, no con el Señor, pero que sea feliz. Pues yo pienso que entonces, y eso hacía mucho San Pío X, iba presentando personas a las que amaba, se las presentaba al Señor y decía, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, ¿no? Lo que decimos preciosamente en la Eucaristía. La oración de San Pío X era una oración apostólica, porque era una oración contemplativa y porque estaba acostumbrado a pasar horas y horas con el Señor. Era muy normal encontrarle la madrugada orando. Él había convertido sus madrugadas en momentos de contemplación y de espera, en momentos de estar con el Señor. Cuando comenzamos bien el día, lo terminamos todavía mejor. Cuando empezamos mal el día, qué difícil es luego encauzar ese día o qué difícil es luego hacer que ese día se vaya encarrilando. Primera oración, entonces, San Pío X es la oración del pastor, la oración del párroco. La oración, como estamos en este año dedicado a la vida sacerdotal, la oración que era el cura santo, el cura bueno, el cura espiritual, el cura piadoso, que iba a la parroquia, que oraba, que cerraba la iglesia, el último, y se quedaba un ratito con el Señor largo, si podía, ¿no? El que atendía a la gente, el que hacía de cada encuentro con Jesús en el sacramento de la penitencia, la gente le hacía descubrir la infinita misericordia de Dios, y los pecadores salían conmovidos por la ternura y la misericordia de este hombre. Segundo, no olvidéis que San Pío X es el Papa de la primera comunión de los niños. Él fue el que dijo que se dé la comunión a los niños, porque había muchos sectores y mucha gente que no se diese la comunión a los niños, ¿no? Y él dice que en la Daya, que el niño sepa distinguir lo que es el pan material de lo que es el pan celeste, que se le dé la comunión a los niños, ¿no? Y luego también es el Papa de la comunión frecuente también. Fijaros si esto es importante, que por ejemplo, un detalle, los grandes santos del siglo pasado, del siglo XIX, no comulgaban todos los días como hacemos nosotros, ¿eh? Santa Teresita de Lisieux era de las que más comulgaba en su monasterio de Lisieux, y comulgaba, por supuesto, pero no comulgaban todos los días como hacemos nosotros. Es decir, ¿por qué? Porque había un planteamiento, entenderlo, que se iba haciendo poco a poco y que se iba haciendo como una bola, que es una herejía que se va cayendo a veces casi sin darnos ni cuenta, que es lo que yo llamo y lo que llama la Iglesia el jansenismo, que en el fondo todo jansenista, bajo capa de defender a Dios, lo que hace es a separar a Dios de los hombres y de la gente. Coloca un Dios está Dios tan más allá, Dios es tan grande, tan omnipotente, tan infinito, tan ilimitado, somos todos tan indignos de Dios, que aparten, o sea, se cargan el dogma más importante del cristianismo, que es la encarnación, que Dios ha hecho cercano, que Dios ha vivido en mi vida para que yo viva la suya. Entonces, conclusión, y claro, eso pasaba con la comunión. Dar la comunión a los niños, ¿qué saben los niños? Una cosa tan grande como ¿Usted qué sabe? El misterio de relación que tiene un niño con Dios, que a veces es impresionante, ¿no? Yo tengo anécdota con los niños. Me comentaba una profesora de religión lo que le había dicho un chico de los primeros del curso de religión. Oiga usted, señorita, usted es de los que
trabaja por Jesús o de las amigas de Jesús? Y claro, le he preguntado a una niña, ¿usted es de los que trabaja por Jesús o de las amigas de Jesús? Por lo tanto, los niños saben distinguir. Tienen una relación con Jesús única. Yo cuento también, y lo cuenta mucha gente, porque suele pasar, ¿no?, la anécdota de la típica niña que va a la clase, sobre todo cuando las niñas que han estudiado con monjas, con religiosas, ¿no?, o con consagradas o consagrados, la típica niña, pues a mí me dice Jesús que yo le diga, a mí Jesús me dice muchas cosas, hermana, yo tengo mucho trato, y te lo dice la niña sin presumir, porque a mí me dice Jesús, a mí Jesús me ha dicho esta mañana, a mí Jesús. Y claro, llega un momento en que ya aquella monja, aquella religiosa estaba hartita ya de tanto que me ha dicho Jesús. Le dijo, mira guapa, le dijo, cuando te diga, le dice muchas cosas a Jesús, pues dile a Jesús que me diga a mí algo, porque a mí Jesús me dice muy poquitas cosas. Y se le queda mirando la niña y le dice, pues qué raro, hermana, porque cuando uno se pone con Jesús, Jesús te habla a borbotones. Jesús dice muchas cosas. Qué raro, hermana, que a usted Jesús no le hable, porque a mí sí me dice muchas cosas, ¿no? ¿Veis eso? Yo creo que esto es lo que intuye San Pío X. Intuye ese feeling que tienen los niños, que son capaces de tener una sintonía con Dios única. Por eso es muy importante no alejar de la fe a los niños. A mí me parece que una experiencia que estamos haciendo en nuestra diócesis, que es magnífica y que recomiendo a todas las parroquias, a todos nuestros centros, a todos nuestros colegios, es el oratorio de los niños. Yo he vivido, porque yo veo que los niños aprenden a orar, aprenden a tener sintonía con Jesús, aprenden a relacionarse. Yo he orado ahora en la visita pastoral, tanto en la Sagra como en tantos sitios, he tenido la experiencia de momentos muy orantes con los niños, ¿no? Y me he fijado en que los niños hacen unas oraciones preciosas. Los niños tienen una sintonía con Jesús y eso es lo que San Pío X intuye y quiere, ¿no? Que los niños hagan su primera comunión en su momento, ¿no? Hay gente que siempre está aplazando todo, ¿no? Usted, cuando llegue el momento que ha dicho la Iglesia de la discreción, pues que se le dé la comunión a los niños, ¿no? Gente que si fuese por, no, y no es tan grande Dios, uy, tan lejos Dios, no sé, bueno, rezar cerca de Jesús, como hacen los oratorios, no, lejos de Jesús, nomás la última fila de Jesús, lejos de Jesús, uy, tan cerca de Jesús. ¿No usted que el Señor se ha hecho y ha venido a estar con nosotros? Ha venido a estar con nosotros. Claro, por eso San Pío X se le llama el Papa Santo de los niños y de la primera comunión y de la Eucaristía. Y yo me he fijado, y esto cuando un hombre es muy fino en su vida de relación con Dios, saben que los niños tienen una finura. Aquella oración que una vez se lo enseñó un obispo y me comentaba, me ha hecho mucha gracia, pero la utilizo mucho y te cito, me decía a mí este obispo amigo mío, te cito, y es verdad que eso se lo escuché yo también a un niño que decía, Señor, haz Señor, que los malos se hagan buenos. Y decía el niño con mucha gracia, y si es posible, que sé que es muy difícil, que los buenos se hagan simpáticos. Gracioso, el niño. Pero ¿qué intuición tenía? Que había mucha gente buena, pero que era muy antipática. O sea, muy seria, muy poco, no transmitía ese gozo de Jesús. Señora, si es posible que los malos se hagan buenos. Y si es posible, que es muy difícil, que los buenos se hagan simpáticos. Porque a veces pasa como en las películas, los más sinvergüenzas son los más simpáticos. Y los que se llevan el protagonismo de las películas son los que a veces no son tan modelos en ninguna cosa. Qué pena, ¿verdad? Cuando el niño intuye, por eso el niño cuando tiene esa actitud, pues cuando hemos estado en las jornadas de pastoral, Monseñor Mateo, que ha dado la conferencia, aunque tuvo que hacerla en videoconferencia desde Roma,
contaba una anécdota graciosísima. Dice que se hizo una encuesta a todos los jóvenes, muchos jóvenes, niños, muchos niños y jóvenes de italianos. Fíjate que Italia es un país pues, globalmente católico, ¿no? Y casi ningún niño ni ninguna niña decía que había visto orar a sus padres. Muy pocos habían visto rezar a sus padres. Claro, un niño que no ve rezar a su padre o a su madre, que es lo más grande, probablemente no tenga atractivo hacia la oración. Pero si ha visto a su madre rezar, a acompañarle a la adoración perpetua, a la adoración eucarística, si ha visto que su niño o su papá se acercaba a la cama y oraba con él y le rezaba a Jesús, pues ese niño, esa niña, pues tendrá... pero decía una niña, me sorprendió que una niña decía que sí había de rezar a su padre y a su madre en una ocasión. Y la niña fue graciosísima. Dice, he visto orar a mi padre una vez que iba perdiendo el Milán, el equipo de fútbol. Iba perdiendo el Milán y puso una oración allí casi con los brazos en cruz, que gane el Milán, que gane mi equipo, que gane, que gane. Dice, y la otra, que le he visto muchas veces orar, más todavía, es a mi madre cada vez que se sube a la báscula, hasta 7 veces. Dios mío, cuando la veo yo orar de verdad. Cuando se pesa, qué oración más fervorosa de mi madre cuando se pesa, ¿no? Por eso es importante la oración eucarística, que es un poco lo que yo también destacaría de San Pío X. Él descubre eso que nosotros ahora tenemos asimilado, que la devoción eucarística es la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Él intuía que había que dar a los niños la Eucaristía comulgada. Por eso alguien ha dicho también, y adorada después, claro, por eso alguien ha dicho que probablemente el 3er milenio va a ser el milenio de la Eucaristía. Han surgido miles y miles de iniciativas de adoración perpetua. Precisamente el testimonio que vamos a tener hoy, si Dios quiere, en esta catequesis del párroco de Sonseca, pues para mí es una alegría, porque si Dios quiere esperamos que sea con fruto del Congreso Eucarístico Diocesano, que haya en este pueblo muy piadoso, muy cristiano y sobre todo con mucha vida, pues que haya una adoración también perpetua allí en Sonseca. Por tanto, y por último termino, la oración, yo no he visto cosas tan bonitas escritas por nadie sobre los salmos como San Pío X. San Pío X oraba bíblicamente, con la palabra de Dios. Precisamente, si Dios quiere, al año que viene dedicaremos, si Dios quiere, ya sería el 5.º año de la Escuela Diocesana de Oración, a los grandes orantes de la Biblia. Y empezaremos con el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, Jeremías, los grandes. Y al otro año, si Dios quiere, ya serían los grandes orantes del Nuevo Testamento, del Evangelio y del Nuevo Testamento. Para luego, el último año, si Dios quiere, de la Escuela Diocesana de Oración, yo lo dedicaría también a hablar de las personas que han hablado de la oración, maestros de oración, pero que no están canonizados, o que son incluso de gente de otras confesiones cristianas, como el hermano Roger de Tessé, o judíos como Eti Heyinsun y todos estos, ¿no? Hablaremos cuando sea su momento. Pero esta oración bíblica, esta oración de los salmos, la tiene maravillosamente bien San Pío X. San Pío X oraba con los salmos y de hecho tiene en la liturgia del breviario o el oficio de lectura de San Pío X, el texto que leemos es un comentario que él hace a los salmos y que hace a la palabra de Dios, ¿no? Para en aquellos momentos que San Pío X escribe precisamente distintas encíclicas defendiendo, pues por supuesto, desde la
la infalibilidad o como la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo y es cierta para ayudarnos a santificar y transmite las verdades de la fe. Por eso qué bonito es que leáis, si os acercáis a la fiesta de San Pío X, cuando la Iglesia lo celebra, os impresionará muchísimo cómo el texto que ha elegido la Iglesia es un texto comentando los salmos. Porque no puede haber una oración de un pastor, como era San Pío X, de un Papa Santos, ni puede haber una oración de un hombre que era como párroco, se enternecía y por eso quizás él intuyó y puso que se pudiese dar la comunión a los niños, a los infantes, en la edad cuando se abre uno a la vida, cuando empieza uno a tener uso de razón, podríamos decir, que es lo que también dice el derecho canónico. Pues es importantísimo también descubrir esto, ¿no? Descubrir esta maravilla de lo que significa verdaderamente nuestra propia vida, esta realidad, ¿no? Entonces él oraba y San Pío X cita un texto de San Agustín, hablando de los salmos. Y dice San Agustín: cuántas veces he llorado y me he emocionado leyendo los salmos. Porque mirad, los salmos, que también dedicaremos cuando hablemos de la oración en la Biblia, los grandes orantes de la Biblia, hablaremos también de los salmos para la oración. Porque dice preciosamente: cuántas veces me he emocionado, dice San Agustín, con los salmos. Los salmos reflejan, y eso lo va a explicar preciosamente San Pío X, las actitudes fundamentales del corazón que ora, que es agradecer, la alabanza, la acción de gracias, pedir perdón, la humildad. ¿Cuántas veces llega el viernes y quién no ha rezado con el Salmo 50, como lo explica preciosamente San Pío X? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Fijaros, San Pío X se une a la tradición de la Iglesia a la hora de orar con los salmos. Y por eso la oración de este hombre es una oración sapiencial, saboreada, gustada, contemplada, porque también la oración de los salmos nos enseña a pedir, no solo a agradecer, no solo a tener una actitud de humildad reconociendo el pecado y a pedir perdón, sino también a rezar por todas las necesidades de los hombres, por los enfermos, ¿no? ¿Cuántos salmos? Es una petición para pedir especialmente por las personas que están a nuestro lado, por todas las personas que alientan nuestra vida, ¿no? Por todas las personas que nos ayudan a tener en nuestra vida y en nuestro corazón algo tan importante como es precisamente un corazón que ama, ¿no? Por eso, qué hermoso es eso, decir también con San Agustín, con San Ambrosio, con los santos padres, con los grandes místicos, con San Pío X, cuántas veces he orado cada día con los salmos, cuántas veces he orado con la palabra de Dios, porque mirad, puede ser una oración preciosa los textos de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa o la oración del abandono de San Carlos de Foucault. Pueden ser bellísimos como ninguno los textos y las oraciones de la Madre Teresa de Calcuta, pero no es palabra de Dios, ni está inspirada por Dios. Sin embargo, los salmos es palabra de Dios y está inspirada por Dios. Por eso la Iglesia, que es sabia y santa, mucho más de lo que piensan algunos o de lo que creen algunos, la Iglesia, por eso que es sabia y santa, ha puesto durante 21 siglos para que oremos con los salmos. Y yo rezo todos los días, los laudes, las vísperas, el oficio de lectura, la hora intermedia, las completas, rezo con los salmos.
porque los salmos es a Dios hablando con Dios, con el corazón y los sentimientos humanos del que lo escribe y el que lo... pero está inspirado por Dios. Por eso es la mejor oración que podemos hacer, ¿no? Orar con los salmos, orar con la palabra de Dios, ¿no? Y por eso dedicaremos, pues si Dios quiere, esperamos que por lo menos un par de años a orar con los grandes maestros de la Biblia y con los grandes maestros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos enseñan a orar. Los salmos son 150 salmos. Fijaros si hay ahí lecciones para orar, ¿no? Y a través de los salmos nos vamos olvidando de nosotros mismos. Mirad, cuántas veces a mí me ocurre, llega un momento en que llegas a la oración cansado, abrumado, preocupado, sin ganas de decir nada, y de pronto te toca en la liturgia de las horas un salmo de alabanza y te cambia el corazón. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor te deseo todo bien. Y el corazón se esponja. Y al revés, una vez tienes ganas de explotar de alegría y decir, este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Y de pronto te toca con que dices, con que estás pasándolo muy mal y la Iglesia te invita a orar con los pecadores. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. La oración, y por eso me he fijado yo, porque este aspecto que le hemos desarrollado muchas veces, como hemos desarrollado casi todos los temas en nuestra escuela diocesana de oración, pero esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo orar? ¿Qué instrumentos tengo para orar? Pues no puede haber una oración cristiana si no hay lección divina, si no hay meditación, si no hay oración, si no hay contemplación. Y esto lo vamos aprendiendo pues día tras día, orando. Y vamos aprendiéndolo en nuestro trato personal con el Señor, ¿no? Y esto nos lo enseña San Pío X, orar con la palabra de Dios, orar con los salmos. Pues esto hemos aprendido de este gran Papa, San Pío X, un Papa que alguno tachó en algún momento de que había sido en la Iglesia porque había luchado contra el modernismo y contra aquellas herejías que habían surgido en aquel momento con aquellas proposiciones de fidelidad, pero yo creo que fue el instrumento en aquellos momentos providencial para toda la Iglesia. Yo estoy convencido de que la figura colosal de San Pío X, os animo a leer alguna buena biografía suya, os animo a leer, a entrar en Internet y quizás tener también sus grandes documentos, sobre todo sobre la palabra de Dios y lo que escribió también sobre la Eucaristía. Os animo también a tener estos momentos pues de esa oración en esas claves que hacía este hombre. Este hombre oraba con una oración apostólica. Es verdad que él era pastor, era párroco, pero era una oración apostólica, oraba por toda la humanidad, tenía el celo de que las almas conociesen a Jesucristo. Oraba también con la sencillez de los niños y por eso da precisamente la Eucaristía y la comunión a los niños, a los infantes. Y fue un gran paso en la Iglesia. Pero él oraba por su amor a la Eucaristía, recibir a Jesús en su corazón, ¿no? Y también oraba con esa oración que decíamos nosotros, profundamente bíblica, profundamente sacada de los salmos, que son sin lugar a dudas la mejor oración que ha escrito la humanidad, porque están inspiradas por Dios.
vinieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama, no como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama, no, nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo. Como yo, como yo, como yo. Hay que decir que sábado tras sábado, en esta catequesis, en esta escuela diocesana de oración que imparte nuestro señor arzobispo, todos los sábados escuchamos música que Jesús elige, y un hombre que ustedes no ven, pero los que estén asiduos a Canal Diocesano, sobre todo a la radio,
diocesana, Radio Santa María, pues sí que le escucharán que está detrás de la música y él siempre elige, pero hoy hay que decir que la persona que ha venido al testimonio ha sido el que ha elegido la canción, así que le damos también las gracias a él. Tengo el honor de presentar a un sacerdote que para mí es muy importante, y no estoy aquí porque sea él, sino porque me ha tocado estar aquí hoy. Y tengo que presentar a don José Carlos, que nace pues en un pueblo de La Mancha, La Puebla, de Almonariel, donde hijo pues de dos hombres sencillos de La Mancha, como son todos, Amable y Asunción, Amable que ya está en el cielo, pues es hijo además de, junto con dos hermanos más y otra que está en el cielo. Él es ordenado sacerdote en 1993 y ha estado en muchos sitios. He de destacar lo que a mí me concierne, que es pues la parroquia de Yepes, donde pues le tocó, siendo vicario de esa parroquia, enterrar a mi abuelo materno y del que mi madre guarda de él mucho cariño, porque pues eso, dio la unción de enfermos a mi abuelo, enterró a mi abuelo y ya frío el cadáver, como un padre que ama a sus hijos, besó ese cadáver frío para despedir al hijo que se iba al eterno seno del Padre. Y esto lo tengo que decir porque sabes que mi madre siempre te lo recuerda, siempre que te ve. Actualmente he estado en muchos sitios de nuestra diócesis, pero ha estado de misionero en Perú y ahora está en nuestra diócesis como delegado de misiones y también como párroco, como ha dicho don Francisco, como párroco de Sonseca. Así que escuchamos las palabras del testimonio de don José Carlos. Alabado sea el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Un saludo a don Francisco, señor arzobispo, a Alfredo también por esta presentación y por ese cariño que nos tenemos, ¿verdad? El sentimiento de mi corazón es de un salmo, el Salmo 115. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y es que toda mi vida ha sido un regalo del Señor, un regalo de su amor. Por eso la canción de Martín Valverde, nadie te ama como yo. Desde la Eucaristía el Señor nos lo está diciendo, nadie te ama como yo. Y cuando lo experimentas, pues eres una persona nueva. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho en mi familia? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho en el seminario? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho como sacerdote? 30 años de sacerdote. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho como delegado de misiones? Estos 3 años, a punto de empezar el 4º, en marzo. ¿Y cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho con su misericordia y su perdón? Primero en mi familia, lo ha recordado Alfredo, hijo de Amable y Ascensión, de un herrero y ama de casa. Un herrero agricultor porque le gustaba mucho la agricultura. Y ellos nos enseñaron esa fe profunda, recia, firme. A mis 2 hermanos y a una hermanita que está en el cielo, Ascensión Eugenia, y que me está ayudando mucho porque ella muere con 1 añito. Es un angelito que está en el cielo. Y me gustaría destacar, porque fue un regalo muy hermoso que me hicieron mis padres, que hice la primera comunión en la Virgen del Pilar, en Zaragoza, y de ahí viene ya la vocación, mejor dicho, desde el vientre materno de mi madre. Y ahí hemos recibido esa base en el hogar y en la familia. Después enseguida ya fui monaguillo a la edad, una vez que tenía la primera comunión, y también pude disfrutar mucho, sobre todo de estar cerca del Señor, de estar cerca de Dios, sirviendo en el altar, en los sacramentos, y también, que es muy importante, estando cerca de los sacerdotes, porque de ellos iba aprendiendo.
Me invitó a ser monaguillo don José Talavera y después ya al seminario nos trajo don Pablo Panadero, que es castrense. En esa temporada vinimos como 6 jovencitos, 6 niños de la Puebla de Almoradiel. Y aquí empieza la segunda etapa por la que tengo que dar gracias a Dios, el seminario. El Señor me llamó desde niño, aunque es una vocación que se va discerniendo poco a poco y tiene seguridad y garantía cuando te imponen las manos. He estado 10 años en el seminario, vine a la edad de 13 años, 4 años en el seminario menor, que agradezco su formación y que es una bendición para la Archidiócesis de Toledo, y 6 años en el seminario mayor. Era mi nueva familia y tengo que agradecerle todo al Señor. El cariño y la acogida de los formadores, operarios diocesanos, cómo entregaban la vida y nosotros éramos conscientes y lo valorábamos y aprendíamos. Pero también de la educación y de la enseñanza de la doctrina seria, verdadera, profunda de los profesores, de tan buenos profesores que nos educaron en la verdad y nos enseñaron pues la verdad de la Iglesia. Pero también quisiera destacar a los compañeros de curso, porque como éramos más de 100 seminaristas, ahí funcionábamos por cursos. Nosotros éramos en clase 31, porque era una religiosa la que hacía 31. Entonces eran clases de 30 y era una bendición. Es verdad que venían seminaristas de otros lugares, pero en la casa estábamos como 24 o 25 seminaristas y era como una pequeña familia dentro de la familia del seminario. Y tengo que agradecer a todos mis compañeros y a los demás, pues cómo nos animábamos los unos a los otros a formarnos, a estudiar, y cómo nos animábamos por el camino de la santidad, y cómo el Señor fue formando nuestro corazón sacerdotal a imagen de su corazón, que esa es sobre todo la etapa del seminario, dejarnos formar, dejarnos cultivar por el amor del Señor. Doy gracias por estos 10 años. Pasamos a la tercera etapa como sacerdote. Como sacerdote, mis primicias sacerdotales fueron en Yepes y Ciruelos. Ahí el Señor me llevó como mi primer destino y estuve 8 meses apenas, donde pude disfrutar mucho con la juventud y donde pude aprender mucho del sacerdote y del párroco don Vicente Caballero, que estará junto a Dios. Ahí pude aprender mucho también de la devoción a la Eucaristía con la devoción a la Santa Reliquia. Pero el Señor me llevaba a un nuevo destino, que era el Seminario Menor de Mora. Ahí estuve 2 años en la formación, en la dirección espiritual de los chicos. Es una nueva manera de ser sacerdote, que es escuchar, acompañar, ayudarles a discernir la voluntad de Dios. Y reconozco y agradezco ese seminario por las vocaciones que ha dado. Y tengo amigos que son sacerdotes ahora, que salieron de esa época, de cuando estábamos nosotros allí, de los sacerdotes anteriores. Ahí pude compartir con don José Antonio Martínez y también con don Francis, de los que pude aprender mucho. Eso fueron 2 años en el Seminario Menor de Mora. Después, pues nos llamaba el servicio militar, entonces era obligatorio servir a la patria y la verdad es que fue un regalo grande del Señor, porque el primer mes que era la instrucción nos reuníamos con todos los sacerdotes de España, lo cual fue una riqueza en la convivencia y en el compartir el sacerdocio con otros hermanos. Y después, durante unos meses o un año, servíamos con los castrenses, en la rama castrense, apoyábamos a los castrenses siendo sacerdotes. Yo estuve en Santa María de la Dehesa, que es una parroquia militar, y de la que pude aprender mucho, y de la que el Señor me hizo muchos regalos también con su párroco, y se lo agradezco profundamente. Después pude estar unos meses en Quismondo, porque hasta que empezaban los nuevos nombramientos, don José Joaquín se iba de misionero a Argentina, y entonces estuve ahí y pude disfrutar también de la calidez de ese pueblo, de la devoción de ese pueblo de Quismondo. Era impresionante la cantidad de gente que participaba en la misa diaria y las personas que se confesaban, fruto a don José Joaquín, al trabajo y a otros sacerdotes, pero también a la labor de cursillos de cristiandad. Es impresionante, como digo, la labor y lo que disfruté y los regalos que Dios me hizo en esas parroquias. Después ya me viene el destino de Castañar de Ibor y Navalvillar de Ibor, a Extremadura, a Cáceres, lo cual también supuso un enorme regalo, no solamente por el paisaje de los Ibores, que es encantador, sino por la sencillez, la cercanía de los extremeños, de los cacereños.
en Castañar d'Ibol bajo el amparo del Santísimo Cristo de la Avellaneda, en Navalvillar bajo la advocación y el patrocinio de Santa Escolástica, pero también, y es muy curioso, bajo la protección de la Virgen de Guadalupe, porque está muy cerca de la Virgen de Guadalupe, y ahí podía ir frecuentemente, encomendarle mi sacerdocio, encomendarle mi ministerio y pedir por mi familia y todos los que el Señor me encomendaba. Ahí estuve 3 años muy feliz, y después el Señor me enviaba a Puente del Arzobispo, el pueblo de la cerámica, donde aprendí también el proceso que del barro sale una hermosa vasija. Y también pude disfrutar mucho durante 5 años bajo el amparo y el patrocinio de la Virgen de Bienvenida, a la que quiero mucho, igual que a todos ellos. Y ahí tuve el regalo de la consagración episcopal de don Demetrio, cuando le hicieron obispo de Tarazona. Y ahí pude acompañarle muy de cerca y poder aprender también lo que es un buen pastor en la imagen de don Demetrio. Agradezco mucho a los puenteños también su cercanía, su colaboración. Era un pueblo muy colaborador. Y después marcho a las misiones por 10 años, siguiendo el mandato divino del Señor, hizo al mundo entero. En esa ocasión don Antonio Cañizares pedía voluntarios a Moyobamba. Nosotros fuimos en la segunda remesa, la primera fueron 7 sacerdotes, en la segunda fuimos 6 sacerdotes, y he estado en Juanjuí, que es al sur de la prelatura, en una zona de selva, pero una zona de gente muy acogedora y también muy entregada. Y después estuve 5 años en Lurín. Este año celebramos los 30 años de la diócesis de Lurín, que emprendía y empezaba el cardenal don Marcelo. Y ahí estuve 5 años en la parroquia Jesús Nazareno. Allí las dimensiones son impresionantes. Jesús Nazareno tenía 70.000 habitantes, para 2 sacerdotes, 3, a veces 1 también. ¿Qué pude aprender en esta etapa de misiones? Bueno, que Dios es impresionante, pero pude descubrir la universalidad de la Iglesia, que la Iglesia es universal. Pude descubrir también la necesidad de la gente y pude descubrir la importancia de un sacerdote, la necesidad de un sacerdote en estos lugares. Doy gracias a Dios por esos 10 años que me regaló. Y ya de regreso a Sonseca, donde me encuentro actualmente, 7 años, camino de 8, y aquí tengo que destacar también que es una parroquia grande y con mucha vitalidad. Por mucha vitalidad por la colaboración de los laicos, por su aporte, su colaboración, su disponibilidad. Son muchísimos los que colaboran y gracias a ellos podemos ir caminando hacia el cielo, que es la meta de todos nosotros. Quiero darle las gracias también a todos ellos, a todos los que colaboran de una u otra manera, a todos los que hacen parroquia, a todos los que hacen iglesia. Esta ha sido también, y por último, dar gracias a Dios, destacar esta labor como delegado de misiones. Es un regalo que el Señor me ha hecho a través del arzobispo, del señor arzobispo, cuando me encomienda esta tarea, al principio muy dificultosa, con sus inconvenientes, pero que es un regalo inmenso del Señor. ¿De qué se trata ser delegado de misiones? De colaborar con el señor arzobispo, con don Francisco, de seguir sus indicaciones, de participar de su corazón misionero, de ese corazón misionero de pastor y de padre. En esta triple dimensión, en cuidar a los misioneros, en fomentar la animación misionera de nuestra diócesis y en que podamos hacer experiencias de misión hacia el exterior, ad extra, fuera de nuestra diócesis, de nuestra parroquia, porque es una experiencia que marcará nuestra vida. Doy gracias a Dios por todo y puedo decir una y mil veces, he sido feliz, sigo siendo feliz, porque el Señor da el 100 por 1 y puedo rubricar las palabras de Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene, nada le falta. Ahora me falta poner toda mi vida en las manos de María y poder decir con el Papa San Juan Pablo II, totus tus, todo tuyo soy María, te entrego mi vida y mi corazón y mi labor pastoral como sacerdote. Desde mi pobreza, por eso también recurro a la misericordia del Señor y cada vez que me confieso experimento esas palabras, tus pecados están perdonados, vete en paz, porque yo te amo, porque yo estoy a tu lado, porque yo te sostengo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de la salvación y alabaré tu nombre.
¿Cómo puedo agradecer al Señor todo el bien que me ha hecho celebrando la Eucaristía? Centro y culmen de la vida del cristiano, dice el Concilio Vaticano II, pero es el tesoro más grande que una pobre criatura, que un pobre sacerdote puede tener en sus manos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Ofreciéndome en cada Eucaristía y ofreciendo la Eucaristía por la salvación de todos. Pues gracias, José Carlos, por el testimonio tan hermoso y tan profundo. Gracias por ser un pastor con olor a abeja, que dice el Papa Francisco. Y gracias por tu labor de párroco y de misionero, y también como delegado episcopal de misiones. Hemos compartido muchas veces en lugares difíciles y complicados como Cuba, Perú. Hemos estado allí caminando. Tenemos pendiente Uruguay, México, tenemos pendiente también Puerto Rico, tantos lugares misioneros donde la presencia de misioneros toledanos es tan rica. Seguiremos trabajando por anunciar a Jesucristo y lo haremos de esa manera, como se anunció y como vivió San Pío X, esa dimensión, o como la vives tú en tu parroquia de Sonseca, o como estamos intentando en este tiempo que ya estamos intensamente preparando en nuestra archidiócesis de Toledo, el Congreso Eucarístico Diocesano. Vamos mirando a la Eucaristía, como lo hacemos aquí en la adoración perpetua, ir pidiendo al Señor que nos dé sacerdotes, pastores, con los sentimientos del corazón eucarístico de Jesús.